Martes 24 de junio de 2025, a las 8 de la mañana con 22 minutos, mañana muy lluviosa y con eso suficiente para volver caótica una ciudad en la que si te mueves un poquito después o te toca un poquito de tráfico, puedes llegar, quién sabe a qué hora, a tus actividades. Bienvenidos, vamos a sobreponernos a eso, vamos a sacar lo mejor que tenemos en adelante y precisamente hacerlo en compañía de todos ustedes. Es la mejor oportunidad. Regale esta transmisión a quien usted más aprecie, a quien usted quiera decirle consejos importantes, por ejemplo, hoy, Día del Maquillista, pero también vamos a hablar de todas las supersticiones que hay alrededor del Día de San Juan, cosas que a lo mejor ni siquiera sabía hoy que es el Día de San Juan. Hay muchas expresiones paganas en todo el mundo y vamos a platicar sabroso al respecto. También, ¿qué está pasando en este conflicto allá en Irán? Sobre todo, que si hay paz, que si no hay paz, que si se avecina la guerra, que si la guerra es económica. Vamos a hablar desde una perspectiva de los especialistas, si estamos ante la posibilidad de un nuevo escenario bélico. De eso y sobre todo, un tema muy importante al final, la infidelidad. ¿Por qué somos infieles o por qué no son infieles? Va a estar bastante bueno. Quédese, así estamos iniciando Desmañana 2.0, justo así. Parece ser nieve, pero no lo es. Eso que usted está viendo, que está en donde normalmente estaban las calles, es producto de la fuerte lluvia que azotó una comunidad en el Estado de México. Esto fue el domingo, pero el asunto es que tal cantidad de desperdicios. Amigos, ¿pueden ayudar a compartir? Estamos en San Rafael, otra vez se volvió a desbordar en el piso, en el lecho de este río, que es más que nada un canal de aguas negras, que lo que provoca es que esa fricción, ahí hay detergentes, sustancias tóxicas, todo eso alcanzó hasta 1 metro, 1,5 metros de altura. El problema ahora es que muchos de estos habitantes de esa región del Estado de México serán vacunados precisamente para saber si es posible que pudieran haber tenido algún tipo de contagio por la exposición a toda esta porquería. Lo digo tal cual como es, porque es el desecho de las empresas de detergentes, empresas que se dedican a otro tipo de cuestiones, a fabricar un montón de cosas y que pues por años han tirado en estos ríos que aparentaban ser pues digamos secos o receptores nada más de algo de desperdicio sólido. Pues con las lluvias, como siempre ocurre, el agua reclama su cauce y ahora con todo esto que por tiempo estuvo ahí acumulado, pues pareciera ser nieve, pareciera ser granizo, pero no. Es esta tóxica espuma que incluso en algunos casos se introdujo a las casas de esa región. Han pasado pues bastantes horas, esto ocurrió el domingo, no habíamos podido platicarlo, ayer tuvimos un programa cargadito y bueno, ahora le cuento que lo más reciente
es que las autoridades están viendo la manera de pues atender médicamente a las personas que pudieran haber estado expuestas a esta situación. Como usted ve, la gente está grabando desde la azotea de su casa, tratando de evitar todo esto, y lo que aseguran es que pues tapones, por decirlo así, de basura que habían servido como diques en buena parte de esta presa, pues fueron removidos por la fuerza del agua, y esto provocó lo que ahí estamos viendo. Vea nada más. Y bueno, todavía zonas inundadas porque la lluvia no ha parado, en mayor o menor medida, con mayor o menor fuerza, pero está y seguirá lloviendo. Por lo menos hasta el miércoles o jueves tendremos esta condición de lluvia. Vean nada más cómo pasó esto, cómo la gente de repente se enfrenta a esto con el temor de, ahora que sabes que es tóxico, le dirías a este niño, no lo hagas. ¿Y qué otra tiene? Personas como él son las que necesitarán atención médica para revisar qué es lo que pudieran tener al estar en contacto con eso, que seguramente aguas de manantial o cristalinas no lo son. Y así es como de la noche a la mañana nos podemos ver en un problema serio de salud por una cuestión como esta. Finalmente, una lluvia alborota todo lo que estaba ahí en el ambiente, en esta parte del río que alguna vez lo fue y que hasta hace poquito era solamente el basurero de la comunidad. O sea, quizá yo no sea responsable, o usted, quizá los que viven ahí cerca sí lo sean, porque yo no me veo yendo a tirar la basura allá y luego de basura a basura. No nada más tiran, que ya de por sí es malo, ¿no? La envoltura del chicle, el envase de refresco, tiran salas, han tirado coches. Y esto ancestralmente era pues una travesurilla, ¿no? Una diversión, ahí lo tiramos. Y ahora, cuando vienen estas circunstancias, es cuando reclamamos que nos auxilien. Ciertamente no son todos, definitivamente no lo son, pero aquellos que son responsables y que los conocen, los propios vecinos, pues son los que les provocaron esta situación. Así que, bueno, vamos a seguir. Primero, porque si no luego se me van, Cintia González, muy buenos días, saludos, ahí se sorprende. ¿Por qué, doña Cintia? ¿Por lo de el agua espumosa? es terrible. Estéreo Futura, muy buenos y soleados días desde la ciudad espacial. Feliz día del Makeup Artist. Sí, a veces uno tiene que hacerlo. Yo a veces pienso que me hago un Picasso, un Da Vinci en la cara porque cómo es latosa esta parte de la rosácea que padezco, porque pues finalmente me provoca cierto tipo de luz, siempre irritaciones, ahí ando con puntitos, luego ahí como de ese tipo de expresión, y cómo me hace falta que me maquillen. Y pues la que lo hace cuando viene a este estudio y tiene oportunidad es mi hija. Me compró un kit de maquillaje para pues así como tratar de embadurnarme algo para no brillar tanto, para no verme tan rojo. Y ahora que la luz está jugando bien divertido, más bien la cámara, que ahorita estoy viendo que tendría que ir a hacerle un ajuste porque se quedó en un automático. Ahorita voy para allá porque mire, hacia acá llegamos a una abertura del iris relativamente normal, y me acerco y entonces sí salga a la playa porque todo se incrementa. Pero bueno, estamos aquí con lluvia, todavía estaremos con lluvia un buen rato, y bueno, evidentemente el tema en esta jornada es lo que está ocurriendo allá en Irán, en los países cercanos, el conflicto en lo general. Veo que ya se ha conectado José Joel Peña, y vamos a aprovechar el tiempo porque pues el doctor Joel Peña es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y sobre todo hablar del conflicto allá en Medio Oriente en medio de asuntos peligrosos como bombardeos, como posibles consecuencias incluso nucleares, es de terror. Pero ya salió otro al escenario, que es el terror económico.
y también el que, bueno, muchas cosas tienen que ver con la forma de terminar con un conflicto al que han llamado, ya hasta tiene nombre, ¿no? La guerra de los 12 días. De todo esto, que sé que en mayor o menor medida a usted le preocupa y lo ha atendido, pues hoy es oportuno hablar con el doctor Peña. Así que bienvenido, doctor, muy buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días, un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Digo, haciendo una analogía que quizá no sea la más agradable, muchas veces las mamás decían, hombre, estudia para internacionalista, ¿no? Estudia geopolítica, no vas a tener tanta chamba, no va a ser un trabajo fácil. Hoy en día nos queda claro que no hay mucho que trabajar, que entender, y es una materia que debo reconocer que desde la perspectiva del periodismo la tuve, la geopolítica, y me vino a interesar ya después de haber salido de la carrera, cuando los conflictos tienen un origen precisamente en la tierra, esas tierras que estaban cercanas a costumbres, las ligas, por ejemplo, que ahora están cercanas al propio Irán, como el Hezbollah, como los hutíes, como estas comunidades que están, pareciera dispersas, son los brazos ejecutores, y por el otro lado también el conflicto que se centra en el poderoso del barrio, el que pues Israel y todo el apoyo que recibe o recibiría también en caso de un eventual conflicto nos pone a temblar a muchos. Ahora que más o menos medio entendemos esto, queremos saber más, y la pregunta que todos se hacen a esta hora, a pesar de todo lo que ha pasado, es ¿estamos o no estamos y por qué ante la posibilidad de un conflicto que podría considerarse una tercera guerra mundial? Pues mira, Iván, lo cierto es que hay diferentes versiones que se manejan en este conflicto que, como tú lo has señalado, es muy complejo. ¿Por qué? Porque cada vez hay más actores que participan y cada vez se van destapando intereses diferenciados. Hasta el momento, digamos que los participantes, Israel, Irán y Estados Unidos, pues han cometido actos violatorios del derecho internacional porque han atacado en territorio de un tercer país sin que exista o una aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o sin que se demuestre efectivamente que el otro país implica una amenaza directa, latente a su integridad o soberanía. Israel, por un lado, y Estados Unidos también en su momento han señalado que los ataques contra Irán son para, digamos, desmantelar su programa nuclear, con el objetivo de que se evite que en algún momento Irán enriquezca el uranio a un 90%, lo que le permita generar armas de destrucción masiva, armas nucleares. Sin embargo, hay quienes señalan que lo que se busca es terminar con el régimen teocrático en Irán, deponer al ayatolá Jamenei y tratar de que Irán transite hacia una democracia más a la usanza de la democracia occidental, lo cual sabemos que muchas veces son experimentos fallidos. Ya vimos lo que pasó en Afganistán, ya vimos lo que pasó en Irak, lo que está pasando ahorita en Siria. Entonces no necesariamente es lo mejor, sobre todo cuando una potencia extranjera con una ideología muy diferente a la de la población que habita en ese lugar, en este caso particular Irán, pues tienen pues formas de pensar distintas. Es muy difícil hacer que toda una población comience a pensar como uno quiere. Por eso es que en otros casos pues no ha sido, digamos, pues el mejor resultado para la población. Y además recordemos que estamos en una zona rica en petróleo, rica en minerales. Lo que se habla del estrecho de Hormuz también es fundamental, porque ahorita que tú mencionabas la geopolítica y el tema de la economía mundial, pues esto podría afectar pues de manera muy fuerte las cadenas de suministro, el precio de los combustibles, el precio de prácticamente todos los bienes y servicios. Las y los consumidores acabaríamos pagando más por cualquier producto que quisiéramos. Entonces, sí es un tema muy complejo y pues muy interesante también. Mira, doctor, me sorprende y no, porque finalmente tu capacidad queda por delante, pero que a tu edad comuniques de esta forma y digamos, tengas esta precisión en los comentarios. Dividir de una forma así a los gobiernos, sabiendo que, por ejemplo, los rivales de hoy fueron medio amigos antes, y cuando hoy hay un ayatolá
Antes había un Shah que tenía como que otro tipo de digamos, trabajos u obligaciones, y ahora, por ejemplo, solo distingo, y perdón que lo haga así, pero, por ejemplo, el Shah era el título del monarca o el rey de Persia, por ejemplo, representaba el poder político, era la autoridad de Irán, y, por ejemplo, lo que en contraste es el ayatolá, que pues es un título eminentemente religioso que tiene que ver precisamente con esta... es que me movió aquí la cámara, pero que desde el mismo nombre, por ejemplo, la definición del ayatolá significa signo de Dios. Entonces, todo esto se mezcla entre la política, lo práctico, lo que en su momento era lo que aborrecían, la corrupción, los excesos que significaba el Shah. Nos alejamos de todo aquello según y nos acercamos a lo religioso de origen chií, que sería propiamente el ayatolá. Y ahora vemos que las cosas son igualmente corruptas, igualmente problemáticas. Todo el uranio que iban a encontrar y que provocaría quizá una superexplosión cuando estas bombas entraron hasta los búnker, pues no explotaron de esa forma, no hay rastros de ese uranio, y entonces pareciera que lo que buscaban no estaba, recordando lo que pasó hace algunos años, también ahí muy cerca en Irak. Entonces, es una zona plagada de conflictos y complicidades que a veces se utiliza de forma política, tanto en la zona donde está el conflicto físicamente en tierra como en el emisor. Los problemas que tienen en Estados Unidos podrían ser agradecidamente ayudados con estas distracciones de una guerra que así termina y que nadie acepta. Es decir, nos vamos a ver a las 4 para firmar la paz. Dice, no, va a ser a las 5 menos 1 hora. Y el otro dice, no, va a ser a las 3 más 1 hora. Es lo mismo. Y ahora mismo están violando esos acuerdos de paz hace unas horas, ¿no? Por minutitos, ¿no? O sea, el bombardeo terminaba a las 7 de la mañana y a las 7:10 todavía siguieron echando bombas. Es complicadísimo y todos los alcances que podría tener. ¿Qué tan significativo es ese estrecho en disputa que pareciera para mí la amenaza de, pues si se meten ya no es con guerra, ya no es con bombas o cosas, es con el poder del dinero? Y eso pareciera que fue el freno, desde mi perspectiva. Pues mira, efectivamente, este estrecho, el estrecho de Hormuz, se divide entre las aguas territoriales de Irán y Omán. ¿Qué significa esto? Que todos los buques que pasen por el estrecho de Hormuz necesariamente pasan por aguas de Irán o de Omán. No existe un tratado, digamos, entre estos dos países o algún tratado internacional que regule de manera específica el tránsito por este estrecho. ¿Qué es lo que aplica? Derecho internacional, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que permite, y así lo dice, el paso inocuo. Es decir, cualquier buque comercial o militar puede pasar por ese estrecho siempre y cuando lo haga de manera pacífica y sin representar una amenaza latente para los estados ribereños, en este caso para Irán o para Omán. Sin embargo, se advierte, de acuerdo al derecho internacional, que los estados ribereños, ni Irán ni Omán, pueden negar el paso a los buques, salvo estas consideraciones que te comentaba, que el buque, por ejemplo, amenace con usar la fuerza contra la soberanía o la integridad territorial de alguno de estos países, o que el paso viole otros principios fundamentales del derecho internacional. Sin embargo, sabemos que muchas veces el derecho internacional queda al margen en estos conflictos y los estados, de manera unilateral, optan por llevar a cabo acciones que no necesariamente se apegan a las normas que ellos mismos o ayudaron a construir o que aceptaron de manera voluntaria. Entonces, Irán, claro que podría cerrar el estrecho de Hormuz, por ahí pasa el 20% del petróleo que se comercia en todo el mundo. Entonces, ¿qué implicaría, Iván? Pues simplemente todo depende en gran medida del petróleo, sobre todo por la gasolina, ¿no? Que es el principal combustible. Entonces, si tú subes el precio de la gasolina, obviamente el traslado de las mercancías pues va a ser mucho más costoso. ¿Cómo remedias eso? Aumentando el precio de los productos. ¿Quiénes asumen el costo? Las y los consumidores. Entonces, eso genera una espiral inflacionaria. Por eso es que es muy importante estar pendiente. De hecho, Estados Unidos le pidió a Rusia que, como aliado de Irán, interviniera para que de ninguna manera cerrara el estrecho de Hormuz, porque obviamente no solo tendría
digamos, repercusiones directas para Irán y para esa zona, sino para prácticamente todo el mundo, sobre todo para todos los países como Japón, que también levantó la voz, que dependen del petróleo importado. Y es también, hablando del petróleo y de las alianzas o rivalidades, hay países muy pragmáticos como China, que depende brutalmente de todo ese petróleo y que dice casi, pues sí, yo lo apoyo, pero desde aquí, ¿no? O sea, igualmente otros, ¿no? Ofrecen este apoyo, los bloques están más o menos definidos entre Alemania, Australia y lo tradicional que estaría cercano a los Estados Unidos y sus intereses, y por el otro lado, Corea y digamos, China y otros países no tan seguros para vacacionar, pero finalmente son como que los alineados a ese grupo antagonista. Pero el tercer, digamos, poder que está ahí en pelea y que justo hablabas de él, se ha mostrado ajeno al guión. Por ejemplo, si en el guión dice Trump 6 horas, ya se acaba, porque yo digo, ¿no? O sea, casi. Bueno, pues resulta que el petróleo, ante esta expectativa de un incremento abrumador en el costo del barril, pues estaría llegando, según estas expectativas, 110, 12 dólares por ahí, y se mantiene por 67 el mejor, ¿no? El del Brent del Mar del Norte. Y no ha reaccionado así como que favorablemente a los intereses por ejemplo, Estados Unidos y su vasta producción petrolera, que también se vería beneficiada en lo que a Texas se refiere. México, a duras penas, con sus 5,000 o algo así de barriles que se refinan, pues no se vería tan afectado o perjudicado, aunque yo creo que sí, porque no se surte con todo eso la gran demanda de energéticos que vendrían eventualmente de otro lugar. Entonces, ante esa gran amenaza y todo lo que implica, seguimos viendo que el poder de estos combustibles fósiles sigue siendo mayor a toda la gama de posibilidades de vehículos electrónicos y eléctricos que han pues infestado prácticamente el planeta, tratando de paliar o de jugar esta pantomima. Nos seguimos dando cuenta de que hay actores francos, directos, que tienen una intervención así, tan abierta, y otros que están por ahí escondidos y que pareciera ser los que de verdad están moviendo los hilos. ¿Qué es lo que podría seguir? Y yo sé que es muy aventurado, esas reacciones que ha tenido, por ejemplo, Irán en bombardeos en Doha, también creo que intentaron hacer algo en Israel, todo lo que han hecho en estas últimas horas a partir de este ofrecimiento y aceptación aparentemente mutua de la tregua, pues estaría, digamos, siguiendo una posibilidad de crecimiento o de estancamiento. ¿Cómo lo ves? Pues mira, de hecho, el día de ayer por la noche el presidente Donald Trump anuncia un alto al fuego, obviamente atribuyéndose, ¿no?, esta pacificación. Señala que fue un trabajo diplomático muy importante junto con Benjamín Netanyahu. Qatar dicen que también participó en este proceso de negociación, pero minutos después el ministro de Asuntos Exteriores de Irán salió diciendo que eso era mentira, que no había un acuerdo, de cese al fuego. Poco tiempo después se señala que sí hubo un acuerdo de cese al fuego, pero si bien generó cierto alivio internacional, sobre todo regional, pues la tregua fue rápidamente puesta en duda, ¿no? Tras nuevos intercambios de misiles. Trump criticó duramente a ambas partes, en particular a Israel, por violar el acuerdo con ataques inmediatos tras su entrada en vigor, como muy bien lo señalabas, Iván. Y Estados Unidos señala y sigue señalando que ellos no buscan un cambio de régimen en Irán. Lo cual pues yo también pongo en duda porque pues está generando una inestabilidad que además coadyuva a todos los grupos internos en Irán que quieren un cambio de régimen, porque Irán también se encuentra debilitado, al igual que Israel con Netanyahu, que sabemos que tiene un nivel de aprobación por los suelos. El alto al fuego a nivel internacional obviamente fue bien recibido. Rusia, Canadá, lo celebraron incluso como una oportunidad para abrir un camino diplomático, lo cual también me parece extraño que Rusia lo celebre cuando mantiene una guerra de agresión contra Ucrania, y Vladimir Putin acaba de salir hace unos días diciendo que él considera que Ucrania y Rusia son un mismo pueblo
y que por ende Ucrania le pertenece a Rusia, ¿no? Pero en otros lados del mundo, no en otras latitudes, él sí se muestra diplomático y pacifista, pero bueno, así funcionan las relaciones internacionales. A pesar de todo esto, Irán manifestó su deseo de mantener relaciones pacíficas con los países vecinos, sobre todo con los países árabes, ¿no? Pero también defendió sus acciones como legítima defensa, ¿no? Entonces regresamos a esta delgada línea entre un ataque violatorio del derecho internacional y un ataque bajo el supuesto de legítima defensa que se encuentra en la Carta de Naciones Unidas y que ha sido discutido durante muchísimos años porque no hay, digamos, una receta o unos puntos que se puedan seguir de manera específica para considerar que un ataque de respuesta fue realizado efectivamente en legítima defensa. El conflicto, perdón que te interrumpa, Iván, y con esto termino, ha despertado, digamos, algunas esperanzas sobre una posible solución en Gaza, por ejemplo. Hay quienes dicen que si se logra una pacificación entre Irán e Israel, pues se podría lograr algo similar entre Israel y Gaza, lo cual también es muy complicado porque, pues, una cosa es el Estado de Irán, ¿no? Un país poderoso, con una gran población, con una guardia revolucionaria como ejército sumamente calificado, con posibilidad de desarrollo de un arma nuclear, a un Estado como lo sería Palestina, que sabemos que está extremadamente debilitado, y además, como tú lo señalabas muy bien al principio, siguen latentes los grupos subversivos, como es Hamas en Palestina, los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano, milicias chiitas en Irak y Siria. Entonces el panorama es muy complejo en ese sentido. Perdóname. Básicamente por lo que comentas, es que, por ejemplo, hoy en día uno se replantea más de cómo es que fueron nuestras enseñanzas en la secundaria, en la primaria, hablando de este enorme espacio mundial que se llama la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que no se ha visto, pero ni siquiera, desde mi perspectiva, a la luz de los resultados, simplemente el cese al fuego es más bien por una decisión que está ligada desde la perspectiva de Trump, de que acabaron con su proyecto armamentista nuclear y además tienen muy minadas sus fuerzas de reacción y al mismo tiempo a la tibieza de su respuesta en este ataque. O sea, por esas tres cosas, casi en un acto de humildad y pues de agradecimiento por haberles avisado del ataque, Trump decide ya no más, ¿no? Y el otro también decide como que ya no, pero no bajo tus reglas. O sea, me venciste a golpes, pero te llené los puños de sangre. O sea, casi esa analogía, por burda que parezca de mi parte. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están otros organismos que hubieran podido interceder ante un conflicto como este? Hoy es un gran día para preguntarnos y ojalá tengamos respuesta, porque hoy mismo la ONU condena precisamente todo esto que tiene que ver en el conflicto. Porque leo un párrafo, simplemente dice que los máximos representantes de la Unión Europea y de la ONU celebraron este martes el alto al fuego entre Irán e Israel, y pidieron a las partes que lo respeten y continúen negociando. Hablar un poquito de esta geopolítica, de los enemigos ancestrales, tanto de los aliados de los Estados Unidos y los aliados de Irán, nos lleva a países complicadísimos que han sido invadidos, que han sido también, digamos, resultado de a veces estas tensiones. No olvidemos Líbano, no olvidemos Kuwait, no olvidemos el propio Irak. Toda es una zona sumamente conflictiva, incluido del lado, en mi perspectiva, es hacia el este del Golfo de Omán. No olvidemos Afganistán y todos los conflictos que están ligados a esto, que es el gran tesoro que sigue en disputa, y ya hablamos de él, que es el petróleo. Hay un poco de esta historia que valdría la pena rescatar, muchos la sabemos, los conflictos, los rehenes, aquel episodio de los rehenes que duró más de un año y que logró deshacer y que le costó la presidencia, por ejemplo, a Jimmy Carter, y que le dio la presidencia a Ronald Reagan. Todo aquello que está en medio de esto, algo que valga la pena destacar, que veas, esto puede ser un problemita más adelante, o esta puede ser la solución. Pues mira, realmente los problemas en Medio Oriente
no solo son complejos, Iván, son multifacéticos. ¿Por qué? Porque están arraigados no solo en cuestiones, digamos, políticas, sino religiosas, de conflictos por territorio, conflictos económicos, y bueno, pues de hecho la creación del Estado de Israel en 1948, pues fue uno de los puntos, digamos, de inflexión o uno de los puntos de cambio más significativos, precisamente porque en ese momento comenzó una invasión de los países árabes, el inicio de la guerra árabe-israelí en 1948, y eso marca el inicio ya, digamos, en pleno siglo XX, de una serie de conflictos que van a estar latentes hasta el día de hoy. Durante décadas sabemos que este conflicto, el árabe-israelí, pues se fue intensificando con guerras sucesivas. La crisis de Suez también la podemos mencionar, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur en la década de los años 70, y todo esto tuvo implicaciones profundas en la región, ocupación de territorios por parte de Israel, olas de refugiados, el embargo petrolero de la década de los años 70 que afectó a México mucho y es parte de nuestra historia económica. La crisis se torna en una crisis global, comienza esta rivalidad entre las potencias en ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían también claramente intereses en esa región, y a esto hay que sumarle algo que desde mi perspectiva es mucho más complejo, que es la diversidad étnica y religiosa, y desde luego también la competencia por recursos naturales muy preciados, el petróleo, el gas. Se presume que esta región simplemente tiene más del 45% de las reservas mundiales de petróleo, el resto se encuentra en Venezuela, eso es muy importante también mencionarlo, y bueno, pues todo esto ha llevado a que Medio Oriente se constituya en un escenario clave para intereses internacionales, conflictos geopolíticos, y pues a la fecha también tenemos guerras civiles devastadoras, la que estuvo en Siria, pues acaba de terminar el régimen de varias décadas de Bashar al-Assad, de la familia al-Assad, recordemos en Libia, en Yemen, la famosa primavera árabe, y desde luego ahora el centro del problema es Palestina, un estado que es ya reconocido por más de 140 países a nivel internacional, que ya tiene un lugar en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero que todavía falta el pleno reconocimiento y que va a ser muy difícil hasta que Estados Unidos decida hacerlo, recordando que pues, es el principal aliado de Israel, un estado que durante muchas décadas lleva cometiendo actos que se presume son genocidas, crímenes de guerra, y por ende las instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional han tenido que intervenir, pero como tú muy bien lo has señalado, Iván, pues adolecen de poder coercitivo para garantizar que los estados cumplan con ellas. Naciones Unidas lamentablemente se ha quedado al margen de todos estos conflictos, sobre todo por el derecho a veto de los 5 miembros permanentes dentro del Consejo de Seguridad, porque recordemos que de todos los órganos que integran Naciones Unidas, solamente el Consejo de Seguridad está facultado para emitir resoluciones obligatorias para los 193 estados miembros de Naciones Unidas, pero 5 estados, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido, tienen derecho a veto, es decir, con que uno de estos países vete la resolución, esta queda en letra muerta. Estados Unidos obviamente lo va a hacer en cualquier resolución que sea contraria a los intereses de Israel, así como también lo podría hacer Rusia y China si pasa algo que contravenga los intereses de Irán. Lo hemos visto con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, y en el caso de la Asamblea General, que se han aprobado múltiples declaraciones y resoluciones para pedir un alto al fuego, pues estas solo tienen un peso moral. Entonces, efectivamente, nos encontramos ante una parálisis de unas Naciones Unidas que en octubre de este año cumple 80 años de existencia y que obviamente va a abrir la puerta a muchas discusiones de una necesidad de reforma profunda. Desde la subjetividad se le notan esos 80 años. O sea, se nota lo anticuada, lo oxidada, porque escuchando esta forma de vetar, por ejemplo, una de estas resoluciones,
cuando una resolución tendría que ser, digamos, resultado por una similitud en el término, a este consenso al respecto de un problema que puede crecer de este tamaño y convertirse en un verdadero galimatías complicadísimo de resolver, y que alguien simplemente por los intereses lo vete, pues dices, ¿para qué negociamos? ¿Para qué hablamos? Porque en este mismo sentido pareciera ser o estás conmigo o estás contra mí. Justo un comentario que quiero poner, que es de Carlos Granados, dice: Trump pide que América Latina fije su postura a favor de los Estados Unidos o de Irán. ¿Cuál sería el impacto que puede tener nuestra nación por uno u otro lado, o estar al margen? Pues yo recuerdo una máxima histórica mexicana, que es no meterse en los conflictos de otros países, la soberanía y a la no intervención. Bueno, pues también me acuerdo de Perú, también me acuerdo de Bolivia. Entonces, a veces sí nos metemos, a veces no. Hoy no creo que se meta, ha sido, digamos, sumamente mesurada, hablando más de la situación económica, pero ciertamente, por ejemplo, Estados Unidos va a ver muy bien que países incluso hasta puedan reducir sus aranceles o tener una mejoría en esta guerra que también tiene él sí con el mundo, al respecto de quién tiene mi admiración, mi respeto y mi simpatía. Pues digamos que en el caso particular de México, creo que la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, del secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, ha sido de mucha mesura, sobre todo porque implicaría involucrarse en un conflicto que, si bien tiene repercusiones a nivel mundial, pues no nos afecta directamente. Es un conflicto que efectivamente está muy lejano de nosotros, y el que nuestro principal socio comercial decida hacerlo no implica que nosotros también no tenemos la misma fortaleza, y obviamente saldríamos más perjudicados que el propio Estados Unidos si decide intervenir como ya lo ha hecho. Entonces yo creo que efectivamente el gobierno mexicano tiene que hacer un llamado, sumarse al llamado de la ONU, de muchos otros países que hablan de la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, buscar que estos países lleguen a un acuerdo a través de la negociación, entre ellos a través de la mediación, es decir, donde haya algún actor externo que participe como mediador, a través de la conciliación, evitando acudir también a tribunales internacionales, porque sabemos que en estos casos pues no van a resultar, ¿no? Recordemos que estos países no aceptan la competencia contenciosa de la Corte Internacional de Justicia ni de la Corte Penal Internacional. Entonces tenemos que regresar a la negociación y a la presión. El presidente Donald Trump claramente tiene interés en lograr una pacificación, no solo por un tema económico y geoestratégico, sino también por un tema personal. Recordemos, Iván, que cuando él inicia la campaña para la presidencia, y una vez que asume la titularidad del Ejecutivo Federal por segunda ocasión en Estados Unidos, pues él se presenta como el garante de la paz, ¿no? Él lo que quiere es resolver el conflicto de Rusia contra Ucrania, resolver el conflicto de Israel y Palestina, y ahora resolver el conflicto entre Irán e Israel, ¿no? Hay quienes incluso dicen que su principal interés es obtener el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Lo cual, bueno, pues en un mundo tan convulso y tan complejo ya nada me sorprendería. Pero lo cierto es que México yo creo que está actuando de muy buena manera al mantenerse al margen, sobre todo siguiendo lo que tú bien señalabas, nuestros principios de política exterior, que están consagrados en el artículo 89 de nuestra Constitución, pero que son un reflejo de los principios de política internacional, de derecho internacional, que se encuentran en la Carta de Naciones Unidas. Básicamente, el principio de no intervención en asuntos de terceros países, y obviamente abogar por la solución pacífica de controversias y por la proscripción o prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza para resolver un conflicto internacional. Fíjate, José, solamente con esto voy cerrando, y gracias, de verdad. Es una de esas pláticas sabrosas que nos plantean un panorama que puede ser bien complicado, pero es mejor a estas alturas entenderlo y saber por dónde va, porque a lo mejor hasta fue una plática de café, no te sirve de decir todo el mundo está en contra de Israel. Bueno, Israel nunca ha sido el bueno de la película, totalmente, ¿no? El mártir y la víctima, no. Tampoco en el caso de los conflictos que tiene, por ejemplo, con Hamas, digamos, nunca han sido los malos de la película, han sido
oprimidos y vejados mutuamente diversos sectores de la población, y ahí creo que la que principalmente sale perdiendo siempre es la mujer, pero bueno, esa es mi perspectiva, en países donde ni se considera de una forma responsable su existencia. Pero bien dice los dichos de la abuela, con esto termino, que para poder hablar hay que tener el rabo cortito. Y ya me imagino, por ejemplo, un México como posicionándose fuerte en favor de o en contra de, sabiendo que tenemos acá un asunto bien duro en lo que a, por ejemplo, narcopolíticos y cosas así que se hablan, dicen, no, mejor ni le busco y no hago enojar al señor, porque en una de esas sí me andan llevando a medio gabinete, ¿no? Pero, digamos, esa es la complejidad en las declaraciones. No veo un Venezuela declarando en un sentido o en el otro, sabiendo que este país es otra de las grandes reservas y la joya en algún momento de alguno de estos contendientes. Entonces hay que sentarse con un buen bonche de palomitas, tratar de tener la cabeza fría en medio de lo que vemos, porque imagínate un sábado en la noche, de repente le cambias, ay caray, en la torre, estás viendo en una televisora esto, en esta otra el bombardeo, en esta otra el mensaje, y dices, creo que sí, a cualquiera nos puede tener esta reminiscencia. Ya nos ha tocado a los de mi edad más o menos. A ti seguramente no son muchos los que te han tocado ver así con esta atención, pero en el estudio, que me encanta que se lo cuentes a la gente, pues es donde se distingue, digamos, en la perspectiva histórica, que pues ni todos coludos, ni todos con rabo. Y termino con ya le he dicho muchas veces que termino, ves que llegó un mensaje, saludamos a Araceli Berer, gracias, dice, Israel es un invento del imperialismo occidental para tener control de Oriente Medio. En Palestina no se presume, es la realidad. Por años ha habido un genocidio donde han muerto más de 45,000 niños. Los fanáticos son ellos que bajo el argumento de ser el pueblo elegido de Dios realizan sus crímenes. Y es esta misma, digamos, no teoría, sino interpretación de que pues no todos son santos ni todos son el mismísimo demonio. Así es difícil siempre catalogar como buenos y malos, ¿no? Esta dicotomía es muy compleja, sobre todo en un contexto donde prácticamente todos tienen culpa, ¿no? Digo, Israel atacó a Irán, pero porque Irán está desarrollando un programa nuclear contrario al derecho internacional, ¿no? Pero también Estados Unidos ataca a Irán porque está desarrollando un programa nuclear y Estados Unidos tiene armas nucleares, ¿no? Entonces también aquí es donde uno tiene que ponerse a pensar cómo la construcción del derecho internacional y de la sociedad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, pues no es lo más equitativa. ¿Por qué? Porque el propio tratado internacional el tratado nuclear, el Tratado de No Proliferación Nuclear, pues dice que solo 5 países pueden tenerlas, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos pueden tenerlas, solo que no pueden usarlas ni compartirlas con otros estados, pero los otros 187 países, 188 países, pues tienen prohibido desarrollarlas. Entonces, si te fijas, Iván, ya desde ahí hay una simetría muy grande. 5 las tienen, ninguno más puede tenerlas. Entonces, ¿dónde está esa justicia realmente? Lo ideal sería que ningún país tuviera armas nucleares. Claro está, estos países no lo van a permitir. Es por eso que cuando hablamos de Naciones Unidas, recordemos que sí hay muchas propuestas para reformar, sobre todo el Consejo de Seguridad, pero para que cualquier reforma de Naciones Unidas se lleve a cabo, es decir, tanto quitar el veto, aumentar los miembros permanentes con derecho a veto, o cualquier otra reforma de la Carta de San Francisco, necesita ser aprobada por los 5 miembros permanentes, además de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea General. Pero si un miembro permanente del Consejo de Seguridad no quiere renunciar a su derecho a veto, este nunca va a terminar. Entonces vemos que hay una parálisis generada desde la creación de la propia organización, es decir, una falla estructural que pues sí, que se generó desde la redacción de la Carta de San Francisco, obviamente porque quienes redactaron la Carta fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es que hay una crisis del orden liberal internacional y hay cada vez más movimientos en todo el mundo, como los BRICS, ¿no? Que de alguna forma están alineándose para tratar de ser alternativas a este orden que claramente se encuentra en crisis. Pues largo camino nos falta por ver. Siempre es bueno entender y al mismo tiempo pues vale la pena tener presente todo este contexto al respecto de cómo se conforman, por ejemplo, digamos el orden mundial cuando se habla de esto,
del orden mundial y decir, esto puede pasar, ¿por qué unos y por qué no otros? Es decir, pues yo como hijo de vecino voy y busco, digamos, plutonio para enriquecerlo y hacer mi bomba, porque imagínatela en Sinaloa, ¿no? O sea, pero no es así. O sea, finalmente es algo muy complejo y por eso hay quienes se toman esta parte de ser el policía del mundo. Esos 5 que podrían ser considerados así. Doctor, agradezco de verdad su participación esta mañana. Vaya que vale la pena tener pláticas de estas para entender, como decía, el contexto de este planeta en un día como hoy. Agradezco al doctor José Joel Peña, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y espero tenerlo pronto nuevamente platicando en esta comunidad que ya vio que es bien participativa. Claro que sí, Iván, yo muy agradecido con la invitación. Un saludo a todas y a todos los que siguen este extraordinario programa y siempre a la orden para participar cuando así lo requieras. Muchas gracias, doctor. Que tenga usted muy buen día. Buen día, hasta luego. Hasta pronto. El doctor José Peña, bueno, hablando de todo esto, que quizá es ahorita el tema de moda, entendiendo del conflicto que estamos viviendo, pero bueno, nada puede estar más de moda que el día del maquillador, y espero decirlo bien, porque hoy es su día. Entonces, vamos a hablar con Uriel de León, quien ya está listo en backstage, para tener una plática de esto que a veces no se nota, pero que simple y sencillamente hace que personas, hasta como yo, se vean bien. Amor, ¿hasta dónde me quieres? Pues te quiero desde aquí hasta la cotorra. Ay, qué bonito amor. Bien, damos la bienvenida a Uriel de León para hablar de esto que, digamos, honestamente, yo desconocía la fecha o la existencia de un día para platicar del tema. Hay cosas que se deben recordar, que se deben entender y podemos la posibilidad de visibilizarlo. Así que, Uriel, ¿qué estamos, primero, muy buenos días, qué es lo que estamos haciendo para conmemorar un día como hoy? Hola, buenos días, soy Uriel de León. Hoy más que nada estamos conmemorando el Día del Maquillista, un día internacional para nuestra profesión, más que nada. ¿Cómo ha cambiado esto? Digo, finalmente yo me veo ante mi propia realidad, Uriel, y es que muchas personas como yo, expuestas por mucho tiempo, o sea, esto no pasa solamente una hora ni dos, Claro. ha pasado por muchísimos años, y antes de eso yo me exponía extremadamente al sol, y nada más esta parte de aquí, que es donde me salía del casco que utilizaba en una motocicleta todos los días, casi 8 o 10 horas, luego en un helicóptero estar todo el rato con el sol aquí, pues yo, mi piel va por este tono y lo que tengo con maquillaje es esto. Pero desarrollas muchos problemas, por ejemplo, para especialistas como tú, que no nada más es para que se vea bien la quinceañera o la doñita que va a acompañarla, ¿no? Hay muchas veces que personas necesitan por toda la vida un acompañamiento de un maquillista profesional o maquillador, me ayudas a precisarlo, pero que, por ejemplo, le ayude a cubrir, no sé, cosas como tan complicadas como una cicatriz, alguna parte que ha tenido prótesis, o sea, trabajos que son de verdad un reto todos los días, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Sabes de que en los últimos años la importancia del cuidado de la piel ha surgido cada día más el tener una rutina de skincare muy buena, precisamente como dices, o sea, por el tipo de calentamiento global que tenemos ahorita, el sol cada vez está más agresivo, entonces el hecho de tener que cuidarnos la piel, el llevar una rutina diaria, tanto como de skincare como de maquillaje, es muy importante para poder mantener una piel sana más que nada. ¿Qué podríamos hacer como una especie de rutina? Y ahora que precisamente lo mencionas, para tener una rutina adecuada, algo sencilla. Yo creo... Perdón. Dígame. No, pensando más, por ejemplo, en los hombres, las mujeres lo tienen muy claro, pero por ejemplo, yo si no es por mi hija, no tendría una rutina nocturna en la que
me Sí. lavo, me pongo un suero, luego una crema Ujú. y luego creo que ya con eso. No, otra crema anti-enrojecimiento, porque Ok. pues, digamos, mi fenómeno, mi rosácea, y Sí, después de siempre. eso a dormir. Yo creo que lo más básico, lo más importante que pudiera hacer cualquier hombre, por más sencillo y que va a hacer mucho la diferencia, es el uso de bloqueador solar. Solamente, o sea, con que uses bloqueador solar en el día, en la mañana, en la noche también, incluso los días que están lluviosos o nublados, es muy importante tu bloqueador solar porque los rayos del sol ahorita están muy fuertes y es lo que más te daña la piel. Ese es también básico, porque finalmente lo que dices no tomamos en cuenta. Hablo igual desde la perspectiva de los hombres. Ahí están hablando, dale. O sea, no pasa nada. Y de repente llegas igual, casi igual de rojo a la casa, a donde ya estás bajo techo, y dices, bueno, ¿qué pasó? Me arde la cara, ¿no? O sea, y Sí, sin la verdad que embargo, sí. con unos minutos ya te quemaste. Sí, incluso, o sea, puedes llegar a tener enfermedades, o sea, por el sol más fuertes, por no cuidarla, por no tener un previo cuidado a tu piel. Yo radico en el estado de Chihuahua, entonces aquí el sol, el clima es muy fuerte, es muy caluroso. Entonces sí llegas a tener quemaduras fuertes en la piel, en la cara, por este tipo de cosas y simplemente por el hecho de no usar lo que es el bloqueador, así de sencillo. Mira, ¿qué es lo que tendríamos que considerar primero como una piel sana? En la apariencia, o sea, es desde la subjetividad, cómo se vería una piel sana. Esa es una pregunta, esa es mía, y una de nuestra audiencia, Carlos Granados, dice, antes se creía que el maquillaje era exclusivo para las mujeres, aunque en la Edad Media también lo usaban los hombres. ¿Cómo ha evolucionado el maquillaje en los últimos años? Sí, mira, respondiendo a esta última pregunta, el maquillaje antes sí estaba considerado nada más para las mujeres, así. Ahora que vivimos en un año o que ha ido evolucionando cada vez más el planeta, nos damos cuenta que este tipo de estereotipos están mal, o sea, no son enfocados nada más para las mujeres, sino para, por ejemplo, ustedes que están en cámaras como tipo actores, cantantes, están expuestos a muchas luces, a muchas cámaras, entonces lo que tratan de hacer con el maquillaje es que se puedan ver un poco mejor, porque a veces, como por ejemplo dice usted tiende a ponerse un poquito más de rojez en su piel y a lo mejor ante cámara no se ve tan bien, entonces es como ha ido evolucionando el maquillaje tanto para los hombres como para las mujeres. Y sobre todo, digamos, cuando leía algo al respecto de tus datos básicos, donde vives y lo que has trabajado, cuando hablaba de esta, digamos, especialización en la colorimetría, espero decirlo Ajá. bien, Sí, así es. ¿qué es lo que estarías haciendo ahí precisamente para destacar en este espacio? Que de no leerlo nuevamente ni existe, ¿no? Colorimetría, ¿a qué se refiere? Colorimetría, ¿En qué sí. te estás especializando? La colorimetría más que nada es todos los trabajos de color y diseño en el cabello, mejor conocidos como mechas tradicionales, los trabajos de balayage, balayage ombré, surf balayage, son técnicas de color, diseños en el cabello, prácticamente hacerlas rubias según el tono que les vaya y que quiera con temporada. Y ahí A lo se que vale va la todo. colorimetría. Digo, y ahí se vale todo, porque he visto, por ejemplo, muchas tendencias, y yo no sé, a veces siento, y es una pregunta que a lo mejor no estaba con el día de hoy, pero sí vale la pena decirla. Veo que las chicas se pintan el cabello de una forma cada vez más audaz, van desde los grises, azules, rosas y cosas Sí, muy intensas, o sea, expresiones de libertad y artísticas que terminan siendo poderosas, pero pienso, no se lastiman su pelo, porque al día siguiente, además del tratamiento están alisándoselo, están con toda una plancha y le ponen una u otra cosa, el cabello habrá de decir, ya, espérate, por Dios, porque no ha de eh, ser algo tan en muchas, agradable. sí, en muchas ocasiones es como todo se necesita un previo cuidado tanto como antes y como después del proceso de aclaración del cabello. Eh,
Depende también, obviamente, pues de los productos que manejes y de cómo el estilista los maneje. Hay condiciones también de cabellos muy diferentes, porque hay cabellos muy, muy gruesos, muy delgaditos, que te aclaran de color diferente. Y sí, o sea, como dices de los tonos, sabes de que cuando una chica, una señora, una mujer va por primera vez a pintarse el cabello, siempre van con miedo y quieren lo más natural o lo más sutil que se pueda, que en estos tonos, en estos casos son como tonos caramelos, tonos beigecitos, pero se vuelve como una adicción, ¿no? O sea, cada determinado retoque te piden ser un poquito más clara, más rubia, o ya es cuando se atreven a ponerse un color rosa, azul, que son colores de fantasía. Ya los colores, por ejemplo, grises, cenizos, en esa tonalidad fría, los usan más como, por ejemplo, las señoras grandes, como para cubrir esta cana y no tener ese retoque tan seguido de tinte para su canita. Sí, tonos platinados que ya pareciera ser algo igualmente irreal, por ejemplo, de fantasía, Sí. como lo tendría una jovencita, pero en este caso en una aplicación ya para una persona mayor de edad. Dinos algunos consejos, no se trata de darles consulta a la gente ahorita y que sea gratis, yo sé que todo tiene un proceso, pero por ejemplo, para personas como yo, que a lo mejor necesitamos simplemente algo de polvo, un matizador, algo que simplemente sea sencillo, técnicas al respecto de cómo aplicarlo. Yo tomo, bueno, para empezar, cosas básicas que a lo mejor no todos o todas lo tienen así de claro. Una, no compartir, digamos, estos instrumentos de aplicación, Sí, esponjas, brochas y todo eso, más allá de la higiene, por la posibilidad de contaminarse, pero también técnica de cómo hacerlo, de arriba para abajo. Hay veces que yo le hago así, como que haciendo giros con la esponja. ¿Qué estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien? Sí, desde tu rutina, por ejemplo, el aplicar, como dices, tener tu espacio limpio, el tener todo organizado para tener una buena rutina es lo más importante. Este tipo de productos, como dices, esponjas, brochas, eso sí, no compartirlo porque son más personales. El hecho de llevar tu primera rutina de que tu crema hidratante, tu bloqueador, tu serum, tu suero, todo esto te va ayudando a tener un mejor maquillaje, una mejor preparación. En caso de los hombres, o sea, lo que por más sencillo, pero que nos puede ayudar bastante, yo les puedo recomendar lo que es un corrector, tanto para lo que es para el área de las ojeras, que se pone nada más en dos partes, en dos puntos. Puede ser una parte pegada al lagrimal, por la parte inferior, y otra en la línea de las pestañas. Perdón, en la línea de las pestañas. Difuminamos con una Beauty Blender, que es una esponjita húmeda, en formas de adentro hacia afuera. Y eso es algo que los hombres se nos suele notar más las ojeras, porque normalmente nos desvelamos más, nos despertamos más temprano. Entonces es algo que nos puede ayudar bastante a tener una mejor apariencia de nosotros. Y el último, a lo mejor agarrar un polvo translúcido sin color o blanco, con una brocha suelta y en formas circulares ponerlo en toda la cara y quitar todo el exceso. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, a no brillar, a no andar brilloso durante todo el día. Que a veces es algo imposible cuando ves en una mujer o escuchas los comentarios sí, de mesa a mesa que dicen, sí, ve qué bonita tiene la piel, cómo le brilla. Y de repente me dice aquí mi realizador, es que brillas mucho. Dije, pues estoy sano, ¿no? No, hay veces que ese brillo no es sinónimo de verse bien, ¿no? Sí, exacto. Cuando normalmente llevas una rutina muy buena de skincare, lo que normalmente hace tu piel es brillar, es el estar hidratada. Pero normalmente cuando estamos en un lugar muy caluroso, sudando, cualquier cosa, se vuelve este brillo como de sudor, de cansancio. Entonces con los tipos de polvos es con lo que logramos matificar todo ese brillo que pasa en el transcurso del día. Eso es muy interesante, de verdad, cosas que a veces no tomamos en cuenta y que en días como hoy, por ejemplo, vale la pena recordar. Un comentario con toda malicia me lo hacen llegar. Dice, don Iván,
Buenos días. Lo mejor de su maquillaje de hoy es el lipstick rojo que se puso en la trompa. No es ningún lipstick. Es Simple y su color natural. sencillamente es demasiado el tono que me puse hoy, porque ayer alguien que está aquí enfrente y le pedí, pon un recordatorio, tenemos que ir a comprar algo de maquillaje para mí, y hoy pues me puse uno que no es mi tono y me veo mucho más blanco. Pero fíjate, Uriel, he visto y he sido bombardeado, como muchos quizá hoy, al respecto de productos que ya no son simplemente polvo, que son como una especie de crema y que tienen este efecto matizante. Son carísimos, debo decirlo. Sí, ¡Ay! sí. Me dolió, así como siquiera hasta verlo, dije, ojalá no me cobren por verlo, pero sí son cosas que resultan muy caros. Y creo que por ese mismo motivo valen la pena. Estas opciones, ¿de qué están hechas? ¿En qué consisten? Sí, ya hay muchos productos que en sí traen alguna protección y alguna tonalidad de color en el producto, no tal cual como una base de maquillaje de alta cobertura, pero por ejemplo para los hombres o para las chicas que no les gusta tanto maquillarse en su día a día, chicas para ir al gimnasio, todo esto, suelen vender, por ejemplo, tipo protectores solares con color. Estos son una consistencia más ligera que nos ayuda con el día a día a poder utilizarlos y no sentir a lo mejor tanto producto en lo que es en la cara. Y eso ayuda bastante tanto como para verte bien en tu apariencia y estás protegiendo tu piel al mismo tiempo. Y es que a veces, por ejemplo, dependiendo del producto que utilice, me da mucha comezón. O sea, me dicen, no, es que no, te brincaste una parte del proceso, tienes que hidratarte primero, pero de repente para el ritmo de vida de alguien como yo que llega 2 minutos antes de empezar el programa, a veces no da tiempo de nada y otras me lo echo así porque desde una subjetividad que no debería de ser así, tengo que darle más respeto a la audiencia. Digo, me vale cómo me vea. Lo importante es salir como al aire y tener este programa, pero pues de vez en cuando no está mal, ¿no? O sea que alguien dé una buena apariencia, una buena impresión, una Sí, buena claro. cara, literalmente, ¿no? Sí, claro, como dicen, o sea, siempre la primera apariencia es muy importante, ¿no? La primera vista. Y sí, o sea, como dices, normalmente sí los productos pues tienen como su determinado tiempo de minutos de cuánto tienen que estar en la piel para absorberse, para que realmente hagan su función como es. Pero, por ejemplo, si te la aplicas, que llegas acá rápido y te la aplicas unos minutos antes de salir al aire, también es válido, o sea, no se va a ver mal mientras la hayas aplicado bien. Sí, voy a buscar esta opción cremosa que me parece más rápida. Es subjetivo, hay que probarla. Digo, finalmente para eso está uno, para hacer experimentos y qué mejor que se hagan con uno mismo. Y ya Sí. si funciona, pues ahí estará. Uriel, muchas gracias, de verdad, un día importante en la visibilización de esta actividad que ha tenido, digamos, cambios importantes y saber, digamos, qué hay detrás de esto que a veces nos hace ver bien o nos ayuda a no vernos tan mal. Sí, claro. No, gracias a ustedes por el espacio, por el día y todo, y pues aquí estamos a la orden cuando se les ofrezca. Muchas gracias, un gran saludo, Uriel. Igualmente un saludo para todos ahí en el foro. Hasta pronto y muchas gracias. Uriel de León, al respecto de... Aquí ya me traían de chacota los compañeros. Aquí don Edgar dice que ayer cerré ciclos y mañana traeré ya el cabello rojo. No me gusta el rojo, me encanta el platinado que está tomando natural. Y digo, pareciera ser raro que me encanten mis canas, pero sí, me encantan mis canas. De repente son simétricas, o sea, la maravilla de la naturaleza que, digamos, genéticamente me dejó cargado para que de esta parte de acá se vean bonitas mis canas de acá y de la barba también, simétricamente me encanta eso, pero bueno, de eso a que me pinte el cabello, dije que nunca lo haría y espero poderlo cumplir. Dice Cintia que hay bloqueadores solares con tinte, son buenísimos. Bueno, voy a probar, porque dice también que debo usar blanqueador porque las luces del estudio también dañan la piel. Por dos, coincido, pero a veces las prisas son las prisas y sí reconozco que tengo una carencia importante en esa disciplina.
Lainey David Ramírez dice, saludos desde Houston, parece todas las personas que se dedican a esta profesión del make-up. No entendí mucho, pero lo leo textual. Carlos dice que como pitaya Iván Macías, pues sí, pero en esencia es simple y sencillamente este efecto del color, porque pues no nada que ver con, es más, a las pruebas me remitiría si tengo por aquí alguna servilleta, un Kleenex, creo que no, pero bueno, para mostrar lo que sí tengo estos. Bueno, saludos a David, dice Cintia, blanqueador, no bloqueador, no, al revés, blanqueador, no, bloqueador. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, son las 9 de la mañana con 26 minutos aquí en la Ciudad de México, 10 de la mañana con 26 allá en la zona central de los Estados Unidos. Vamos a pasar a otro tema que está ligado, digamos, un poquito a del que acabamos de tener esta conversación, y es que yo conocí a una persona, se llama, no recuerdo, ahorita le debo decir, porque hasta acabo de mandarme unos videos para mostrarlos junto a nuestra invitada, pero no, la tengo solamente como la Catrina tatuada. Y es que esta mujer colombiana decidió, enamorada, por ejemplo, de esta expresión del Día de Muertos, decidió no solo maquillarse como muchas veces lo hacen, lo cual está muy bien, sino que decidió tatuarse a la Catrina. Entonces, todos los días de su vida anda con este tatuaje en el súper, en la escuela, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de expresiones que sí son extremas y que hablan de, pues, esas ganas de expresarlo así, ¿no? El gusto por una tradición, pero por ejemplo, en el caso de Cassandra Fuentes, nuestra siguiente invitada, quien es estilista y cosmetóloga, tiene más de 30 años de carrera, es mexicana, y pues en este caso lo más apasionante ha sido el maquillaje en su vida. Empezó a maquillarse desde muy chica y ha ejercido su profesión con mucho amor. El maquillaje le ha permitido ser camaleónica y poder verse de diferentes formas y estilos. Así que yo le pregunto a ella qué pensar, por ejemplo, de esto que es maquillarse desde temprana edad, que nos cuente cómo es que avanzó esta parte en su vida, y sobre todo le iba a presentar este video de esta chica que decidió, por ejemplo, no solamente maquillarse o no volverse a maquillar en su vida, sino que literalmente convertirse en una Catrina. Es más, aquí la tengo ya. Se las voy a poner. Ella es, digamos, la Catrina tatuada. Esto no es maquillaje, sino decidió llevar eso para siempre en su vida, y desde chiquita tenía esas ganas de hacerlo. A ella la entrevisté hace algunos años. Entonces, le pregunto, por ejemplo, a Cassandra, desde pequeña que empezó a maquillarse, ¿qué le parece, por ejemplo, esta idea de esta joven de ya no solo maquillarse, sino llevar por siempre, pues, esta impresión en su piel, ¿no? Es algo muy difícil, una forma de expresar ese cariño por la tradición mexicana, pero pues al extremo, ¿no? Tatuarse en lo que podría ser un maquillaje. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, divertido con esta expresión que, digo, no deja de ser atractiva, pero sí es como que muy extrema, ¿no? De repente pensar en alguien que se tatúe de esa forma, lo que bien podría ser un maquillaje que al día siguiente te lo quitas y ya. No, puede ser muy fashion. El amor a la moda, el amor a las Catrinas puede ser muy fashion, pero no creo que yo apoyaría algo así. Muy un maquillaje permanentemente de la huesuda, no. Siento que no. Es algo controversial. Sí, no aplicaría a todo el mundo. O sea, hay modalidades de vida así, pero pues socialmente es algo como que muy difícil de aceptar o asimilar, encontrarte a la huesuda en todos lados, de repente en el súper o en un bar o qué sé yo. Imagínate, me recuerda dos eventos. Un día la paró un policía en Pachuca, Hidalgo, y me dice, el policía no me creía. Dice, no quites eso, esta no es su licencia, démela de verdad.
Y también cuando iba con su pasaporte para Colombia, dice, no hombre, por favor, no lo haga. La pasaron a un cuarto especial pensando que traía lo que sea, y en realidad esa es la parte difícil, más allá del atrevimiento y el gusto por una tradición. Una cosa es maquillarse, y desde chica, por ejemplo, hay personas que no conciben incluso salir de la casa sin una rápida maquillada, y hoy en el contexto de este día, pues es interesante recordarlo, ¿no? Como una cosa es una cosa y la otra cosa es un extremo, ¿no? Sí. ¿Cómo vivir? Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que podrías hacerlo como con henna, utilizar tatuajes de henna que te duran ciertos días, número de días, y después quitarlo. Porque es una forma, o sea, un tatuaje es permanente. No, y espérame, ¿sabes quién la maquilló? No. Su esposo. Su esposo me imagino que van a ser iguales. El mismo sí. estilo de vida, ¿verdad? Sí. Amor por el tatuaje. ¿Qué cosas? Pero bueno, nos salimos tantito del tema con toda esa intención para pues distinguir, ¿no? Esto de maquillarse. ¿Qué es lo que te ha dado, por ejemplo, el maquillaje a lo largo de la vida? No, por ejemplo, estas burradas que hago de repente, que me pongo un color que a veces no es el mío, que se me hace ver la boca como si me hubiera pintado los labios. De ninguna forma pasó, simplemente algo que experimenté hoy porque ya no tenía tiempo de conseguir otro maquillaje. Pero hay personas que dicen, yo no salgo si no estoy impecable, y veo tu piel saludable en una perspectiva digital, desde aquí hasta allá, lo que se alcanza a ver, definidos los colores, algo que se ve sobrio. No es fácil, es un trabajo. Mira, para que veas más a profundidad. Es un trabajo que no es nada sencillo ni rápido. Yo tengo 51 años y si puedes apreciar, no tengo ninguna pata de gallo todavía, a pesar de haberme empezado a maquillar a muy temprana edad. Lo que sí he evitado toda mi vida es dormir maquillada. A ver, esas dos cositas, ayúdame a ayudarle a la gente. Uno, ¿qué tanto podríamos esperar como una consecuencia a maquillarse por tanto tiempo en alguna de esas arrugas prematuras o no? No nada más es el maquillaje, sino es un estilo de vida, hasta la genética, la herencia, ¿no? Tiene que ver mucho en esas expresiones corporales. Pero la otra, el de dormirse maquillada o no, es algo que se trivializa mucho en la juventud. Ay, ya me voy a dormir, mañana veo, pero es algo temporal, ¿no? O sea, tienes que quitártelo y con una rutina. Sí, hay que quitarlo, hay que eliminarlo totalmente de tu piel para que el poro pueda respirar, pueda tener la respiración adecuada y que no haya un envejecimiento prematuro. Aunque hoy en día las nuevas generaciones ya no se maquillan tanto como antes, ya les vale, ya ni siquiera se arreglan para ir a una fiesta. Pero yo vivo en Estados Unidos y ves gente en fiestas y dices tú, ¿qué pedo? O sea, va al súper o a un partido de fútbol o qué, ¿por qué viene vestida así? Ya ni siquiera se pintan, no se pintan, las nuevas generaciones no se maquillan. Bueno, o llegan, por ejemplo, al exceso. Antes te enseñaba la mamá, o ibas aprendiendo, te ibas a lo mejor hasta un salón de belleza, no lo sé, a que te enseñaran qué efecto tenía una base, una sombra, luego este tipo de polvo, no lo sé, digo, estoy diciendo cosas quizá como las he escuchado y las veo en otras personas. Hoy en día abres un mugre tutorial en YouTube, y digo mugre, a veces son muy malos, y hacen Picassos en su cara. O sea, y es un desaseo que tiene que ver con esto, lo quiero ya, o sea, me maquillo rápido, y luego ves expresiones, ni siquiera quiero decir la palabra, pero que no son tan agradables a la vista, al menos a la vista de uno. Respeto de otros, sí, pero los ves sumamente cargados de maquillaje, unos ojos que hasta se le han de caer del peso de maquillaje que tiene para el día, por ejemplo. Van a un concierto, a un foro, y están maquillados en exceso, que entiendo a veces tiene que ver con el propio personaje que se presenta, pero pues eso finalmente también es una moda, es una tendencia que se sigue, y a veces es para brincar esa barrera de lo que ves y medio vives en un concierto y llevarlo a tu vida diaria.
Sí, yo recomiendo mucho no dejarse tanto guiar por tutoriales. Aquí en los Estados Unidos te puedes ir a un mall a comprar tus maquillajes y ahí te los prueban, ahí te dan la base correcta. No sales de la tienda, no vas a salir de la tienda con muchos productos porque te van a vender desde el primer, desde lo que es la base, los correctores, el polvo sellador, el iluminador, te van a vender todo un conjunto para un maquillaje perfecto, pero vas a salir con la base adecuada, porque con tutoriales puedes gastar muchísimo dinero y no le vas a atinar a una base que se quede en tu rostro, para todo tipo de rostros, o para rostro grasoso, o para rostro muy seco, para cutis muy seco. En una tienda de maquillaje apropiada te pueden asesorar. Y aparte en lugar de dejarte guiar. Cuando compras tus productos, hay a veces cursos, técnicas para conocer nuevos productos que podrían ser caros, pero que ya llevando implícito el uso adecuado, podría ser muy conveniente. Sí. Sí, como esto que mencionaste hace ratito de la base con polvo, que muy caro, o sea, puede ser muy cara si hay bases secas, que tú tienes que humedecer la esponja aplicadora, pero te da un acabado porcelanizado, te da un acabado perfecto, te cubre todo tipo de imperfecciones y no te corre fácil. Es caro, entonces tienes que invertir un poquito, es carito, pero sí vale la pena, son productos que te duran muchísimo tiempo. Pues es esto muy interesante y algo que también rompe tabúes, como finalmente dentro de esto que podemos hablar el día de hoy. Yo te quería presentar y ahorita te pongo un video de todo esto que, por ejemplo, cada vez es más fácil observar en muchos lugares, esta interpretación, esta expresión personal de quienes están, digamos, decidiendo un poquito de maquillaje. Tuve muchos amigos en la escuela hace 30 años, que siendo hombres sin ningún otro tipo de cambio en su preferencia sexual, preferían ponerse un poquito de ¿cómo se llama este que va aquí negro? El rímel, o sea, el que va aquí dentro del párpado. Delineador de ojos. Ándale, un poquito de delineador para que se le vieran los ojos así, y se depilaban, por ejemplo, la ceja, cosas que escogías o no. Pero, digamos, hoy en día es mucho más común observarlo esto por ejemplo, aquí muy cerca de estas oficinas, es un barrio muy conocido donde hay una gran actividad de la comunidad LGBTQ y más. Ellos, por ejemplo, tienen especiales sitios donde hacerse, digamos, esas transformaciones, y más allá de lo que tú puedas creer, con respeto sobre todo, al respecto de tú y su preferencia sexual, son trabajos que se ven muy finos, muy bien elaborados y, por ejemplo, que representan con mucha dignidad a esta comunidad creciente, que, por cierto, está por celebrar este día. Celebrar en un sentido que más bien es conmemorar y recordar que es tristemente también el inicio de un periodo no tan agradable, pero, por ejemplo, yo digo la celebración desde la perspectiva de que celebro que existan muchos, ¿no? Como si fuera nada más algo de un desfile o algo por el estilo. Es un día... El sábado tenemos acá en la ciudad de Houston la parada gay, el Pride, y es donde muchos hombres aprovechan para maquillarse totalmente, para salir a la calle y gritar soy gay, soy drag. Realzan mucho lo que son las modalidades de vida del colectivo LGBTQ+, y ves unas cosas hermosas a plena luz del sol, terrible, porque nos citan muy temprano bajo el sol, y ahí es donde pones a prueba todo tipo de bases que te aguanten hasta que sea el desfile en la noche. Es increíble. Mira, si no tienes inconveniente, hablando de este desfile, muchas personas han transitado de, digamos, una preferencia sexual, naciendo biológicamente hombres hacia mujeres, y otros más, o sea, dentro de las tantas expresiones que hay, acabo de entrevistar a alguien que hizo lo opuesto, o sea, nació en cuerpo de mujer, sintió desde chico que pues no era esa su intención de vida, no estaba a gusto con cómo estaba viviendo, y transitó, por ejemplo, hacia un hombre. Hacia un hombre, es un hombre trans, sí. Es un hombre trans y es policía. Lo digo con todo respeto, porque de hecho platiqué con él hace poquito, ni
Parece. Se hizo, digamos, un buen trabajo hormonal, la policía lo apoyó, es el primer policía trans de la Ciudad de México, y estas son historias que vale la pena mencionar, por ejemplo, ante la cercanía, reconocer, por ejemplo, que dentro de las existencias de ellos. Sí, la familia... Hoy en día los hombres trans están siendo muy visibilizados. De hecho, el gran mariscal del Pride de este año es un hombre trans cubano, hermosísimo, chico, que se llama Daron Yanes, y cada día se visibilizan más los hombres trans. Cuéntame cómo... Hay unos hombres hermosos ahorita, y se están dando a conocer, se están visibilizando, y ya no quieren estar ocultos. Es que también es algo imposible, ¿no? De esconder desde la perspectiva de la persona que está viviendo, digamos, hasta un infierno, porque él siente que pertenece a otro lugar, y hay gente que decide solamente tratamiento hormonal, hay otros que, por ejemplo, como él, decide que en algún momento habrá alguna cirugía. Hay gente que, por ejemplo, dice, no, yo nada de eso, simplemente me quiero sentir y maquillar y vestirme así, pero no me atrevo a lo demás. Entonces, todo eso es un gran número de componentes que estarán presentes, por ejemplo, digamos de una forma clara el próximo 28. Y yo te quería preguntar por esta curiosidad periodística. Acá en México, te decía, hacen un enorme desfile, me imagino, parecido al de allá, pero es un día en el que muchas de las calles, aquí los barrios, se pintan de estos colores, de este arco iris que ilumina un barrio completo, un barrio muy bonito que es la zona rosa, aquí en la Ciudad de México, y donde finalmente se reúnen todos los fines de semana, son sus puntos de encuentro. Hay muchísimos de estos bares y antros donde se la pasan bien, de una forma responsable, con vigilancia y protección, y también con mucho respaldo y empatía de una comunidad que acepta y reconoce esta existencia. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo viven? O cuéntame un poquito cómo es que se vive allá. Nosotros estamos pasando por momentos muy críticos en el Estado y en todo el país, por la dureza de toda la implementación de nuevas leyes que quieren eliminarlos totalmente del sistema, tanto en el servicio médico para hormonas para adolescentes y un montón de leyes que están endureciéndonos la vida. Ya los edificios municipales en el centro de Houston también se llenan de colores para este evento y no nos dejamos que las leyes nos aplaquen nuestras ganas de vivir y nuestra energía por ponernos de pie y decir esto soy orgullosa de ser esto. Y así seguimos manifestándonos de muchas formas porque queremos que el colectivo no deje de existir, que el colectivo siga adelante, porque cada día que pasa se nos unen más personas, las nuevas generaciones vienen muy fuertes. Yo soy activista ya por aproximadamente 10 años, aquí en el estado de Texas y a nivel nacional, y este año soy reina, tuve el honor de recibir la presea de recibir un título de lo que es Miss Trans Elite, que es la que premia y reconoce el trabajo de las mujeres trans mayores de 50 años, y voy en una carroza alegórica en ese desfile, con mucho orgullo, portando banda y corona, representando a las comunidades más vulnerables, mayores, porque me siento viva y muy orgullosa de llegar a esta edad, porque la estadística de vida en las mujeres trans, en los hombres trans, en el colectivo es no mayor a los 30 años. Ya estar ahorita mayor de 50 es una victoria muy grande. Y te lo tenías escondido y no lo querías decir. Felicidades. Muchas felicidades. Yo así como que platicando aquí casual, y dices, no, soy reina y también voy a andar. Oye, si no cacarea uno los huevos, entonces, ¿de qué forma? Y es algo también muy triste al respecto de esta expectativa de vida por múltiples razones, pero también el asedio, que sigue siendo algo que, aunque no nos guste, sigue existiendo, ¿no? O sea, hay muchas personas que han abierto, digamos, su mente a estas posibilidades, que finalmente te guste o no te guste, ahí están.
O sea, ahí están y podían ser, digamos, los dos gay y respetar sus propias identidades y existencias o no. Incluso la propia intransigencia también ahí vive. O sea, el respeto sin importar la preferencia sexual, yo creo que es la base de cualquier tipo de relación, hasta donde quieras que llegue. O sea, puedes tener muy buenos amigos que tengan, digamos, esa orientación sexual abierta, no abierta, velada, no velada, ya de una forma completamente transformada, incluso hormonal o quirúrgicamente, y esa es la gama de posibilidades que habla de todo esto que veremos, como lo acabas de contar, y acá nos decía también Cintia, el próximo 28, dice, allá en Houston hay un barrio donde se reúne toda esa comunidad, es el barrio de la Montrose. Se llama Montrose. Así que esa es la parte en la que se podrán reunir, y me da mucho gusto, de verdad. Mira, me dice aquí Regio, ay, perdóname, es que es así este muchacho. Dice, Iván, dile a Cassandra de mi video de invitación para la taquería del Regio Chido. Ándale, sí. Está abriendo una taquería y pide a todos nuestros invitados que le manden un video al Regio Chido para que visiten su taquería allá en Houston. ¿Me harías el favor, Cassandra, de decir esto? Me salgo de la pantalla y te dejo que digas, vayan por favor. ¿Cómo se llama la taquería? El Regio. Chido. Ok. Listo. Hola amigos, buenos días, ¿cómo está la raza aquí el ambiente en Houston, Texas? Para hacerles la más cordial invitación para que visiten la taquería El Regio, el mejor ambiente, los mejores tacos, el mejor sazón en la ciudad espacial. Vayan, taquería El Regio. En una de esas ya la abrieron. En una de esas ya la abrieron, sí. En una de esas ya la abrieron. Y mira, tú diciendo toda propiedad, vayan los mejores, ni los hemos probado, ni sabemos cómo va a ser la tortilla, pero siempre bueno, que lo ponga después de que ya la abrió. Sí, ojalá algún día. Cassandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Plática muy sabrosa, lo reconozco, desde la perspectiva del maquillaje y hablando un poquito de esta tolerancia, esta convivencia que bien vale la pena recordar siempre. No nada más por el día de lo que se conoce como el orgullo, la conmemoración, sino me parece que es una invitación permanente a llevarnos bien con la humanidad. Claro que sí. Muchísimas gracias. Con tolerancia y respeto se puede llevar muy lejos. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Saludos a todos, hasta la Ciudad de México. Gracias, hasta luego. Bye bye. Ahí, Cassandra Fuentes, al respecto de todo esto que hablamos, muy, muy padre. Algún día les presentaré la entrevista completa de esta, la Catrina tatuada. ¿La quiere conocer? Que me conocen en Colombia me decían, usted, hermana, nació en el país equivocado. Porque mira, de hecho, parezco intensa y las mexicanas, las colombianas traemos una fuerza así, pero yo en Colombia era un bicho raro. Me decían como, ay, qué terapia. Me decían como la brujita, Lina, la loquita, Lina, sí, porque no encajaba. Ahí la historia de Lina, la Catrina tatuada, que encontré aquí en mis archivos. Aquí hay historias que he grabado a lo largo del tiempo que son sumamente interesantes. Y bueno, un día de estos se las presento y bueno, vamos con otro tema de esos. Uy. A ver qué nos dice nuestra audiencia y le doy la bienvenida, como siempre, a Víctor Escalante, porque vamos a hablar nada más y nada menos de la infidelidad. ¿Por qué uno es infiel o por qué a uno le son infieles? Las dos aplican. Un tema interesante. Hay algo desde la perspectiva mental que debe de ser claro el precursor, o qué es lo que provoca que uno sea proclive o no a esta conducta. Buenos días, Ivancito. Saludos a toda tu amable audiencia. Espero que estén todos bien. Muy buenos días. ¿Por qué uno es infiel o le son infiel? Este tema se puede ver por diferentes cristales, diferentes filtros, y quiero aclarar de que aquí estamos, hay tanta tela de qué cortar este tema, de que no nos la acabamos en 15 minutos. Quería aclarar algo de que aquí entra
la filosofía religiosa, de cuáles son tus creencias personales acerca de la fidelidad, la integridad y la honestidad. ¿Okay? Ese es un cristal. También hay el de la biología. Aquí estamos hablando del cuerpo físico, de que tiene impulsos que te van a conllevar a desear a múltiples parejas. También tenemos que ver la crianza, la experiencia que la persona trae arrastrando, ya sea de su niñez, o también los modelos que vio al crecer en un hogar donde había mucha infidelidad por padre, ya sea de la madre o el padre. He manejado los dos casos y cómo han sido afectados los hijos y cómo les afecta de por vida cuando hay un mal ejemplo. Entonces, sabemos de que biológicamente no estamos creados para ser fieles, para solamente tener una pareja. Esa es la biología. Pero eso no quiere decir de que tenemos licencia para hacer lo que nos dé la gana. Ahí es donde entra el buen vivir, una vida sana, y ahí es donde entran principios, ya sea morales de la persona o principios religiosos. Un ejemplo, esta semana trabajé con un chavo de 30 años, de que a él le rompieron el corazón a los 15 años. Después, y no tuvo ningún apoyo emocional, no tenía nadie con quien acudir para tratar de explicarle, que alguien le explicara lo que había pasado. Él estaba locamente enamorado de una chica. Resulta que esa chica no era fiel con él, y él construyó toda un cuento de magia de que iban a ser pareja de por vida, y resulta de que esta chica era muy promiscua, andaba con muchos. Entonces, esa experiencia lo dejó marcado de por vida, y 15 años después es un señor infeliz, trabajando en un trabajo que odia, teniendo una hija que él está en Norte Carolina, la hija recién nacida de 1 año, vive con una ex esposa en California. Entonces, en pocas palabras, una vida vacía, una vida que no sentía ningún propósito, y todo un rastro de mujeres que él rompió por vengarse por cómo se sentía en base a la experiencia principal que tuvo esa ruptura. Entonces, preguntas, porque he manejado en 4 décadas todo tipo de infidelidad. Ahora, la tos de siempre. Hay una perspectiva que pone Cintia, y también es una duda mía o precisión o apoyo al comentario. Si un hombre, pensando desde la perspectiva del hombre, quien es el infiel, digamos por tradición, bueno, últimamente no tanto, digamos que se ha diversificado, siempre ha sido así, pero a veces uno culturalmente aceptaba que solo el hombre podría llegar a ser infiel. Pero si ha nacido en Oriente Medio, el tener 2 o 3 parejas no era un asunto relativamente escandaloso, era hasta básico, ¿no? O sea, si desde la perspectiva incluso cultural estás en una manada en la que está permitido, pues que haya 2 o 3 parejas, no estás siendo infiel. Quizá el problema desde la perspectiva es dónde naciste, y si naciste y creciste y te educaron desde la perspectiva de la monogamia y la aceptaste, y al llegar a determinada edad donde todos tienen y tenemos la oportunidad de decidir si hacemos esto o de nuestra vida un papalote, pues finalmente esa decisión implica lo que voy a hacer y lo que voy a hacer con otra persona. He escuchado incluso que dicen, bueno, no es infidelidad si las 2 personas están de acuerdo, hablando de una relación abierta o de un poliamor, como últimamente se ha mencionado. Entonces, básicamente lo que dice Cintia es, ¿dónde dice eso que biológicamente no estamos diseñados para ser fieles? ¿Quiénes? ¿Tanto los hombres como las mujeres, o solamente los hombres convenientemente? Y ya se va a empezar a dar el agarrón.
Lo que pasa es de que hay estudios de cómo el cerebro está organizado, ha evolucionado para tener parejas múltiples, porque la fuerza principal, la motivación principal del ser humano es continuar el árbol genético, o sea, diseminar semilla para que tus genes sean propagados y que tu árbol genético siga creciendo, que no se desaparezca. Esa es la ciencia del ser humano. Ponte a pensar, Iván, de cómo la mayor parte del dinero, tiempo y recursos lo invertimos a esa necesidad de tener hijos y hijas para que crezca el árbol genético. Todo esto de tatuajes y todo de maquillajes y todo esto de moda, de perfumes, es para atraer parejas para que el árbol genético no muera. Esa es la ciencia. Ahora, en tiempos recientes, la infidelidad es igual entre los dos géneros porque las mujeres ahora tienen independencia económica, ya no dependen al 100% de un hombre, así es que con esa libertad económica suele surgir esa libertad para tener múltiples parejas. No es lo sano. No estoy proponiendo de que esto es para todos. Es una decisión muy personal que la persona toma. En el caso de este chico de que les mencioné, él ya estaba harto. Estaba harto porque no pueden llenar ese vacío que traen por dentro hasta que no sanen la raíz del problema para que se sientan una persona completa. Mira, decimos y dices con mucho respeto porque estamos frente a un espacio en el que la gente puede ser susceptible de decir, ay, me lo dijo Víctor, vas con la vecina, la comadre, cada quien. Pero, por ejemplo, si hubieran nacido en alguno de estos países que voy a leer al respecto del poliamor o la poligamia, pues es muy... Ay, lo tenía aquí. Sobre todo países donde tiene que ver con la religión... Los mormones son uno de los principales de que los musulmanes también. A múltiples esposas porque era una secta pequeña y para sobrevivir tenían que tener muchos hijos. Fíjate, los musulmanes y también muchos de los africanos, hablando de Malawi, estamos hablando de Uganda, otros países, por ejemplo, como Afganistán, Argelia, Bangladesh, Benín, Birmania, Burkina Faso, Camerún, países que ni siquiera sabía, por ejemplo, que existían, otros como Qatar, Chad, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos. Entre todos ellos está permitida la poligamia, esto que a nosotros quizá con respeto y algo de disciplina decimos, aquí no, aquí la convención cultural y social pues nos hizo de alguna forma llevar una vida que si bien en apariencia debe ser monogámica, y también hay que reconocer lo que es, digamos, muy conveniente a los intereses de muchas familias, en otros lugares no. Y entender esto, si tú quieres tomar una de estas interpretaciones y encuentras a alguien que le guste igual la poligamia desde la perspectiva femenina, pues adelante, ¿no? O que acepte que tú seas infiel. Bueno, si deciden los dos ser polígamos, no habría infidelidad. O sea, porque hay un acuerdo, ¿no? Si uno de ellos dice que sí y el otro no, y traiciona ese acuerdo, es donde pues inicia todo esto. Pero lo que pasa, aún con esos acuerdos, Ivan, aún con esos acuerdos, lo que pasa es de que entran las emociones, y ahí es donde se pone la cosa bien complicada, porque mentalmente tú puedes decir, sí estoy de acuerdo, vamos a tener una relación abierta o vamos a tener varios amantes, pero al punto de hacerlo, entran los celos, entra la desconfianza, entran todo tipo de emociones que se complica la cosa y las personas terminan siendo un desastre.
Y bueno, creo que esto es más interesante, por ejemplo, porque tratar de definir dónde sí se vale y dónde no, nos vamos a tardar mucho tiempo. ¿Qué hacemos con esas personas a las que se les rompió digamos, este equilibrio para poder sanarlos? Mira, filosóficamente, esta es mi creencia muy personal. Una persona que no puede ser fiel en una relación de que dice y se compromete a ser fiel, lo que pasa es de que esa persona no es una persona íntegra. Está dividida por dentro por la experiencia que ha vivido, está dividido por dentro por traumas que ha vivido, y por eso, por no estar integrado esa persona internamente, no puede ser fiel, porque tiene de que no puede controlar y tiene múltiples paradigmas que están localizados en diferentes áreas del cerebro de que causa esa confusión, y durante el impulso, una calenturada va a cambiar de ese compromiso que le dijo a su pareja, ya sea solamente de novios o de matrimonio. Digo, hablando de cosas como tratarlo como si fuera una enfermedad, no estoy seguro de que pueda mencionarse tal cual, pero nos pregunta Cintia, dice que no se cura, pero sí se cura, eso no es cierto. La infidelidad sí se cura cuando hay voluntad de curar, ¿okay? Cuando hay voluntad de curar, todo es posible. Cuando la persona quiere salirse con la suya, va a encontrar todo tipo de razón. Fíjate, justo apoyando ese comentario, decía Carlos Granados, que platicaba ayer con una amiga acerca de este tema de la infidelidad, y la discusión no paraba después de varias horas sobre si la infidelidad se cura o no. Dice él que sí, pero hay otro jugador en este escenario. Yo sé que, digamos, es más redituable y es muy triste reconocer que te han sido infiel, que te han traicionado y que te han roto esta parte de la vida y la reconstrucción. Pero yo lo he vivido. Yo lo he vivido en carne propia, ¿ok? Y en mi caso personal fue porque mi ex esposa, ella estaba muy dañada emocionalmente de niña y fácilmente fue seducida, como no era una persona sana, una persona, como les digo, íntegra, fue seducida por un tipo de que era uno de mis mejores amigos y era nuestro ministro. O sea, el ministro se aprovechó de esa cercanía y la sedució, pero más que nada ella se dejó seducir por esos vacíos, esos huecos, esas carencias que traía. Entonces, una persona que es fácilmente seducida es porque por dentro no está bien. Si una persona es fácilmente seducida, y no nomás por la infidelidad, ahí es donde entran las compulsiones, entran las adicciones y entran las obsesiones. Ahora, la otra parte de la ecuación, y el que traiciona y el que es infiel, en un momento dado tendrá un proceso de arrepentimiento, de conciencia, de tratar de cambiar. Y siempre vivirá con ese estigma de, como se decía, tú no te curas, tú no cambias. El que traiciona, traicionará siempre y llevará siempre ese estigma. Cualquier cosa que hagas, así sea buena, tendrá el tufo maloliente de la infidelidad. No puedes deshacer daño, pero sí se puede reconciliar la pareja si hay los elementos para la reconciliación, que como mencionas, Ivan, es de sentir remordimiento, tomar conciencia, darse cuenta por qué se dio. Muchas veces hay culpabilidad de la persona que fue traicionada hacia la otra persona, es un instinto, eso es natural. Pero tenemos que irnos más allá. ¿Por qué se dio? Muchas veces hay también culpabilidad de que qué hice yo para que me traicionara con alguien más.
aunque hay cierta parte de efecto o influencia que tuvo en la decisión, la persona no es la culpable, ¿ok? Aquí se tiene que ver todo el panorama y adueñarse de lo que le pertenece a cada uno para hacer un reset, para básicamente empezar de cero, Ivan, para reconstruir una nueva relación, de que no va a ser igual a la que se rompió, porque esa relación, esa inocencia, ese compromiso jamás va a existir otra vez. Por eso también, lo único que se puede hacer es reconstruir. Y también pensando en quien rompió este pacto, si después de esta situación en la que supo que afectó a alguien más o a varias personas más, pensar en si incluso se considera dentro de la relación el factor de me voy a curar, voy a buscar sanar por mí, porque también merezco tener una vida diferente a esto que pasó, merezco y necesito perdonarme, merezco y necesito sacar todo aquello del sistema y renacer, ¿no? Literalmente, porque de ello depende el resto de mi vida, sea con esta pareja o no. O sea, la peor pareja, incluso más allá de la que se traicionó, podría ser la relación contigo mismo, ¿no? Sí. Sí. Algo muy complicado. Si lo vemos de una manera muy práctica, si le hemos invertido 5, 10, 15, 20 años a una relación, hay un historial ahí. Hay muchas experiencias vividas de que se puede reenamorar con la persona, no de la misma manera, sino que ya de una manera adulta, donde ya no son hormonas, sino que hay todas esas experiencias vividas para sanar lo que no está bien. Y tener un reset, un renacer, una nueva... Mira, hay de todo comentarios. Donde la segunda vez se convierte en un amor maduro y hasta cierto punto más realístico y más permanente, porque ya pasaron por el fuego, ya pasaron por lo peor y ya hay una base de más amor profundo por otorgar el perdón. Cuando hay bases, cuando no hay bases, sálgase de esa relación. Bueno, suena fácil decirlo, pero es una pregunta que muchos habrán de tener igual en la cabeza. ¿Los hijos son una base? Ni siquiera podría ser considerado, porque son personas independientes, a lo que es en el centro, pienso ahora, sería la relación de dos personas. Padres van a ser toda la vida, aunque se separen. Mi sugerencia a parejas que tienen niños pequeños, espérese. Espérese, lleguen a un acuerdo. Si no van a ser pareja, permanezcan hasta que las etapas de desarrollo ya se cerraron para que no causen daño de por vida. Estoy hablando a los años de la adolescencia y he tenido casos aún en la adolescencia donde los hijos son dañados de por vida. En el caso de este señor de 30 años que te conté, Ivan, al inicio, sus padres se divorciaron cuando él tenía 15 años y el padre jamás tuvo nada que ver más con este chico. Pareja. No estaba en su vida. Entonces él sintió un gran abandono por parte de su padre y ese vacío fue la raíz de por qué fácilmente las chicas, él se dejaba seducir por esa carencia que traía. Mira, y voy a tocar igual otro tema que es espinoso, pero cuando escuchas esto aquí, a lo mejor lees mensajes como este que dice, Edgar dice, exacto, las mujeres con sus perfumes menjurjes nos quieren llevar al pecado. Lo bueno que somos santos y sabemos decir que no. Eso puede parecer chistoso y leyéndolo lo es. ¿Ves el otro extremo? Mujeres. Millones de dólares que se gastan, billones de dólares que se gastan en perfumes donde les meten pheromones, que es una química que no la puedes oler, pero que te excita.
cuando tú hueles un perfume en una mujer lleno de pheromones, que es el perfume caro, te excita, pero no es licencia para que tomes algún tipo de acción que te va a dañar a ti, te va a dañar a tu pareja. Fíjate, es que ahí va. Le invito a la audiencia que nos digan qué opinan al respecto de esto que voy a decir. Cuando ha pasado una infidelidad, en lugar de buscar, por ejemplo, esta ayuda, este acompañamiento, esta terapia, este resurgir a través de un especialista, ¿quiénes están? O los amigos o las amigas, con una intención básicamente feminista o machista, o contra ella o contra ellos. Ellas dicen, bueno, me llevó un taco de los que siempre me gustan. ¡Maldito! Es que sabe lo que hizo y todo. Y cuando dice él, es que me llevó el desayuno a la cama. No, hombre, ni le hagas caso, esa vieja nomás quiere tu dinero. Y nomás se echan a perder lo que podía ser una posibilidad. Pero cuando ayer hablábamos de adicciones, el que menos se da cuenta de que está en un problema de adicciones a veces es el adicto. Para él es normal estar en una condición como esta. Para las mujeres, en el caso de una infidelidad, el tener estas asesoras con esa intencionalidad puede ser una dopamina inmediata que se acaba así y que se necesita estar reciclando. Lo mismo que para el hombre. Tener a su grupo, su gente, que se van al table, que se van acá, a reforzar su machismo porque la que lo engañó no merece, es igual que esta, por ponerlo así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ahí entra la biología, Ivan. Acabas de hacer un buen argumento para la biología. Somos básicamente cuerpos llenos de hormonas de que regulan, son como levers, son como controles de que controlan nuestros impulsos, nuestros pensamientos. Entonces, aquí entra el debate de que te dejas llevar por tus impulsos o hay conciencia que le puedes frenar a todas estas hormonas. Ahí es donde es una decisión muy personal y es una filosofía muy personal. Los infieles van a encontrar razones para ser infieles. Los que no son infieles van a encontrar la madurez para poder tener una relación sana. Señores, si no pueden mantener a una mujer, si no pueden mantener a una mujer feliz, ¿para qué andan buscando dos o más? Bueno, pero mira, reforzando, digamos, la idea del libre albedrío, si se habla, si se está de acuerdo, aún así que implique el mantener vivo un trauma, pues, digamos, no se lastiman. Hay gente que puede vivir, digo, no es lo más deseable, con este trauma por muchísimo tiempo, y esto pues finalmente pues hasta que no quieran cambiar, cambiarán, y esa parte también uno desde la perspectiva del que convive con, como siempre digo, con estos pocillos rotos en el camino de la vida, hay que aprender que bueno, sí, lo lamento, te engañaron, sí, qué mal, malditos hombres, sigo con mi vida. No te voy a aconsejar ni voy a dejar que me influencies, vivo mi vida y tú necesitas también acompañamiento para que superes ese trauma. No ha de ser nada fácil, ni para el que fue engañado, ni para el que engañó. Porque también hay que pensar en esto que has dicho, que sí se cura y que además de que biológicamente o mentalmente se cure, yo digo subjetivamente y emocionalmente, merece curarse. Merece salir adelante de ese episodio en el que por cualquiera que sea la circunstancia que llegó a cometer una infidelidad, él o ella, merece salir de ese infierno. Sí, todos tenemos derecho a ser felices, a tener una vida tranquila, y hay los que quieren una vida feliz, llena de tranquilidad, llena de un compromiso con una pareja, solamente una pareja, de por vida, de que te trae paz, te trae armonía, te trae felicidad, te trae... Tú puedes llenar todas tus necesidades con una persona. Cuando vemos la trayectoria, Iván, de todas estas personas que no son fieles, ya cuando están viejos, son un desastre, ¿ok? Póngase a tomar conciencia de que qué va a pasar cuando usted tenga 60, 70, 80 años.
donde a todo mundo ha aislado, donde todos lo odian, los hijos no lo pueden tolerar, porque vivió una vida que fue un desastre, de que usted quería salirse con las suyas, aun cuando le decían de que por favor toma conciencia, ¿por qué haces esto? Ahí es donde entra el libre albedrío, escoge qué camino quieres tomar. Y las consecuencias de uno o de otro. Un par de mensajes, a ver si tenemos un comentario ya para despedirnos. Dice Cintia, a mí me pasó lo mismo, me fueron infiel y la psicóloga me dijo que eso no se cura a menos que la persona tenga muchísima fuerza de voluntad, o sea, no es de enchilarme otra. Eso es lo que dice Cintia, dice, se perdona, pero no se olvida, y tarde o temprano la pareja termina destruyéndose porque no se vuelve a tener la misma confianza. Cuando se rompe la confianza, ya no hay nada que arreglar. Ahí mi comentario es de que es cierto, pero es cierto relativamente a las habilidades del terapeuta. Hay terapeutas que no saben lo que están haciendo y la terapia en veces es peor que el daño porque el ofensor no le gusta el estilo, no le gustan los modelos que está usando el terapeuta con él o ella y se da por vencido de que no, yo no quiero esto no es para mí, porque no saben cómo sanar ellos mismos. Y tienen su propio la persona y están viendo la relación. Aquí mi consejo es, tenga mucho cuidado con quién va usted a terapia y pregúntele cuál es su filosofía personal en cuestión de donde hay infidelidad en una relación y cuál es cuál es el porcentaje de éxito que usted ha tenido en ayudar a otras parejas. Muy buena forma de acercarse a un buen especialista. 3 preguntas y te voy a pedir, el tema está buenísimo, hagamos una segunda parte. Hagamos una segunda parte, pidámosle a la gente qué es lo que quieren saber. Me interesa mucho ya no definir el bando de qué lado estamos. Nadie es perfecto en esta vida. Podrás ser una persona que te fueron infiel, ser la víctima, no el agresor, ser la víctima y ser muy mala persona en otras acciones de tu vida. O sea, la perfección y la pureza que a veces envuelven a unos o a otros es tan falsa como la perfección y la imperfección e impureza que señalan y tiznan a los otros, a los agresores. Entonces, en ese sentido, incluso un agresor puede ser una muy buena persona en otros ámbitos de su vida. Me encantaría quitar eso de la ecuación y empezar a ver cómo les ayudamos a muchas de estas personas que hoy estén viviendo estas consecuencias, porque precisamente lo dice Frank Anguiano. Dice, yo sigo con la misma pareja, a pesar de la traición. Dice, y ya con 2 hijos. Digamos, y creo que somos compatibles, por eso siento que estamos juntos. Son, 3 comentarios de la misma persona que quise poner en orden, porque así estaban. Y otro comentario de Regio dice, yo no creo que en eso de que se perdona pero no se olvida, o se perdona o no se perdona, porque afecta más a la persona que supuestamente te perdonó, le afectará más a esa persona. Muchas de las implicaciones de nuestra audiencia, que creo, bien estás también notándolo, vale la pena aterrizarlo, ¿no te parece? Tengo que ir a echarme unos tacos con el Regio chido. Bueno, para tener una plática filosófica, porque hasta cierto punto está en lo correcto. O perdonas o no perdonas. O no sabes perdonar también. Es muy válido. Pues tengamos el próximo martes otro round de la batalla de los infieles, se curan o no se curan, y mejor ayudémoslos a salir en este ejercicio, porque ese puede ser un trauma de los que puedes ayudarles a salir a nuestra audiencia. Considérenlo, si tienen alguien que necesite este tipo de acompañamiento, aquí está, aquí al ladito, don Víctor Escalante, con la mejor forma de llevarlos a este camino de la transformación, y voy a poner aquí tu número telefónico, si lo encuentro, y está, para que puedan comunicarse contigo y empezar a avanzar en este camino de la transformación.
Muchas gracias, Víctor. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Muy interesante. Tendremos un segundo round de que es necesariamente un tema que hay que tocar. Bueno, nos vamos justo, está terminando la transmisión. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mañana con temas sumamente interesantes igualmente, así que hoy pásela muy bien, un día lluvioso en México, ya vimos que ahí en Estados Unidos hay algo de calor y la guerra parece que por allá, parece que por acá, ni tan bien ni tan mal, simplemente atentos a cómo se mueve el mundo. Qué buen programa, me parece, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos mañana.